Very good. Well, thank you very much, David and Carrie. Muchas gracias, David y Carrie, por la invitación. Tonight, we're going to be talking about reading to learn or learning to read. Aprender a leer o leer para aprender. Pero antes, tenemos una invitada muy especial. We have a very special guest. David, I did not tell you about this because it is a surprise. I have to give her permission to speak, so let me know. Okay, it's Joanna Crespo. Okay, I don't know where she is, but she's already here. Is she, Joanna, could you please send me a message so I allow you to speak? It's just Joanna. Déjame ver. Ok, creo que es Joanna. Joanna Crespo, ¿esta eres tú? Okay, very good. Okay, I'm going to allow her to speak. Thank you very much. Okay, Joanna, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola Joanna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pero en inglés primero, por Of course. In English first, Joanna. English first, okay, I'm sorry. Good evening, Joanna, how are you? Thank you for inviting me. Very well, thank you so much. Excellent. We're so happy to have Joanna here. Estamos muy contentos de tener a Joanna aquí. And the reason why we have her here is that she is the first student that has been working with BSR. I mean, we started working with Nash, what, 4 months ago, 5 months ago, 6 months, well, but the whole process, she's the first person who has gotten clear out of TOEFL and IELTS. Es la primera persona que viene estudiando con nosotros todo el proceso que ya por fin logró pasar el IELTS, sacar la nota que necesitaba, había tomado el TOEFL, no le había ido, o sea, le había ido muy bien, pero faltó, como dicen en Colombia, el centavito para el peso, o sea, it was, but so she took the TOEFL, she did quite well, but she basically missed the mark for 2 or 3 points. It would have been 1 point today. You know, Joanna, they changed this. They changed the threshold right now. It's 24. Oh, yes. Yes. Which, to be honest with you, would have hurt more. Me hubiera dolido más que hubieras perdido por un punto. It would have hurt more if she had basically not made the TOEFL just for 1 point than for 3 for some reason. Finalmente logramos hacer el shift para IELTS and she was able to pass. Pero Joanna, cuéntanos un poquito más. But there's something I want everyone to know. Hay algo que yo quiero resaltar es que no solo fue el proceso con BSR, it was not only the process with BSR. Joanna is an extremely disciplined, motivated, and resilient student. Joanna es una estudiante muy disciplinada, resiliente y muy motivada. Yo creo que todos le tenemos que dar un aplauso aquí a Joanna because she did a great job. Thank you. Joanna, tell us a little bit about the process and about how we got to this very nice moment. Cuéntanos un poquito el proceso y cómo llegamos a este buen momento. Okay, to begin, I would like to tell you guys that I tried the TOEFL 3 times. And well, I honestly didn't think that I need a tutor before to go through those tests first. And this is because I was studying English in a school, and I thought that maybe it would be enough with learning of this grammar and vocabulary and all these structures that, of course, are important, but that are not related with the specific strategies to understand the test and to go through each question with a successful results, right? What I think... Ve traduciendo, Joanna. Okay. Traduciendo. Gracias. Lo que estaba diciendo es que yo tomé pues para empezar, quería contarles que yo tomé el TOEFL 3 veces.
En las 3 veces yo nunca pensé en utilizar un tutor, ¿cierto? O hacer como un curso específico para el examen, porque yo estaba estudiando inglés en una escuela y de alguna manera pensé, pudo haber sido como un concepto errado, ¿cierto? Pensé que simplemente con ir a la escuela y aprender la gramática, el vocabulario y todas esas estructuras importantes, pues iba a ser suficiente para pasar el examen. Estas estructuras son importantes, pero definitivamente no son suficientes porque es necesario también aprender acerca de las estrategias para enfrentar el test y obviamente para ir a través de cada una de las preguntas con un buen resultado, ¿cierto? Bueno. So, well, then I decided after having this disappointed situation, because 3 times I did it 3 times and I was getting a good score, but I was just missing 2 or 3 points, and it was difficult for me to realize what was happening because I didn't have any kind of feedback. These institutions just gave me a score, and I didn't know exactly what were my weakness and how to improve in order to pass the next test. So I talked to Nash Group because I was enrolled with them from before, and they suggest me to start with BSR, and that's why I ended up enrolling TOEFLicious course. Bueno, yo no sabía realmente cuáles eran las fallas que estaba teniendo, porque en los 3 resultados siempre me quedaba faltando 2 o 3 punticos para llegar, y no había tenido de parte de la institución con la que uno realiza el TOEFL, uno no tiene un feedback en el que le digan a uno cuáles son sus debilidades o cuáles son las cosas específicas que debe mejorar. Entonces, pues tratando de buscar recursos y ayuda, yo ya venía en proceso con Nash Group y ellos me hicieron pues la sugerencia de empezar en el curso del TOEFLicious, y así fue pues como terminé conociendo a Robert y empezando pues como este proceso con ellos. Well, I think how can I explain? I have no words to say all how grateful I feel because I found this support in BSR, because they just, I was kind of lost and they just gave me exactly what I need. They told me, they not only helped me to improve my skills, but also to control my anxiety. And also, I think that Robert tell me exactly what to say, when to say it, how to say it. And this gave me it was a very good tool, because I knew what to expect or what is coming next. And that gives me a lot of confidence. And I think I could like face the test in a different way. Like I feel that I could control my answers, my words, my thoughts, and especially in the speaking test, which was the one that I need. I also had some difficulties with the writing test, which was my lowest. Ve traduciendo, Joana. Okay, just let me finish. My writing test was the lowest score, and he gave me the templates to go through my essays in an easy and in a smoothie way, and I could finish my task and improve my score so much. Okay, what I'm saying is, lo que estoy diciendo es que a ver, con Robert, que no tengo palabras todavía para agradecerle, porque yo creo que yo estaba como perdida, yo me sentía perdida. Yo averigüé mucho en internet, vi muchos cursos, estudié con libros, independiente en mi escuela lo que aprendía, pero no lograba encontrar exactamente qué era mi punto, ¿cierto? Y con él
yo logré saber exactamente qué esperar del test, cómo empezar mi respuesta, qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Entonces, cuando tú ya sabes qué es lo que viene siguiente, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que viene después, tú te sientes con mucha más confianza y tú sientes que estás controlando lo que estás diciendo, estás controlando tu pensamiento, estás manejando tu ansiedad. Creo que eso fue absolutamente radical en la siguiente vez en que yo presenté el examen. También algo importante es que inclusive si me sentía perdida en el medio de las respuestas, si cometía algún error o algo, él me explicaba cómo volver otra vez como a retomar la respuesta, a no sentirme como decepcionada en la mitad, porque a veces si tú te equivocas o tú te empiezas a corregir a ti mismo, entonces ya pierdes el ritmo, ¿cierto? O pierdes la idea. O si te equivocaste en la respuesta anterior y te quedas ahí pensando en que por qué no dije así o por qué hice eso, ya la siguiente pregunta entonces no te coges sin estar preparado. Entonces, manejar toda esta parte emocional y toda esta parte de las herramientas y las estructuras es muy importante y lo aprendí con Entofelicious. Y también con respecto al writing, que es la parte la escritura. Él me entregó también las plantillas para de alguna manera hacer la escritura mucho más fluida, porque yo sabía cómo escribir, pero yo no, o sea, yo sabía cuáles eran mis ideas, pero no sabía cómo escribirlas o por dónde empezar, o cómo, otra cosa es que de pronto me sentía, me pegaba como, ay no, esto no me quedó bonito, ay no, borrémoslo porque esto no es exactamente lo que quiero decir. Y entonces me quedaba ahí como puliendo la idea y se me perdían 5 minutos, 10 minutos y se me acababa el tiempo sin alcanzar a terminar el ensayo. Bueno. Okay. A little bit more about the writing. I was saying that it is very important to learn how to keep your pace during the writing tasks, because sometimes you got stuck because you think that what you are doing is not good, or because you want to express your idea in different words, but at the end, maybe at the end of the day, it doesn't matter really, but you want your essay to be perfect, and when you got stuck, you lose time that is going to be very important at the end, because if you run out of time, you can finish your task completely and you're gonna lose points. So that's one of my biggest mistakes, that I couldn't do well my timing. And then I learned with Robert about this very well, to the point that I don't need a clock. I think it was like something mechanic, that I knew exactly when the minute was finished, or the 30 minutes for the essay. Yes, I mean, it's like it's a training, no? It's kind of. Okay. And finally, when we decided to go to the IELTS, it was kind of funny because I was very persistent with the TOEFL, because I heard that the IELTS was a little bit difficult. And now after this, I understood that maybe that both of them require a preparation, but probably some kind of people feel better taking the TOEFL and, for example, recording the answers in 45 seconds, but other people can feel better talking with another person, having an interview, 15 minutes, talking about everything. So it's about how you feel. Both of them have different accent. The TOEFL is an American accent. The IELTS is in British accent. Of course, those are specific things that Robert will explain when
when it's convenient. But what I'm saying is that they are both are different, but for sure you can fit in one of them according with your skills, your abilities, and also how confident you feel talking with a person or recording your answer in the computer. Okay, so bueno, lo que dije fue que cuando ya decidimos tomar el IELTS, pues básicamente depende es como de la forma en que cada persona se sienta para realizar el examen. Los dos son diferentes, tienen, porque sus características son distintas a pesar de que los dos pues miden la proficiencia en el idioma, pero puede ser que tú te sientas más cómodo grabando una respuesta en 45 segundos o puede ser que te sientas más cómodo hablando con alguien de tú a tú, ¿cierto? Una persona puede ser, que al frente puede ser intimidante, ¿cierto? A otros nos puede intimidar más como tener que grabar algo. El hecho es que para cada uno de nosotros puede encajar en alguno de los tests y que siempre cuando nos preparemos bien, pues los resultados se van a ver. I think that Robert helped me a lot to find what was the test for me because he helped me to analyze what was happening during my performance in the past TOEFLs, and he helped me. He gave me the pros and cons from each test, and then he also suggests what to do. I was sure that whatever my option was, he will be with me. so the point was how I feel better. Okay. Bueno, lo que decía que yo estaba tranquila de que Robert iba a estar conmigo en cualquiera de los dos tests, que el punto era cuál me hacía sentir mejor. Y para eso él me ayudó a analizar cuáles eran los pros y los contras de cada uno de los exámenes, pero también como de acuerdo a mi nivel o a mis emociones, a mi personalidad, cuál de los dos exámenes hacer también. O sea, fue algo que concluimos al final, pero yo agradezco inmensamente que hayamos llegado a esa conclusión, porque de ahí se derivó pues el resultado que ya tengo en ese momento, ¿cierto? Que fue que por fin lo pude pasar. Excellent. Well, to be honest with you, we're very proud of you. I mean, when you sent me the result, when you remember, I called you immediately. I think I was about to cry. But cuando Joana finalmente me envió el resultado del IELTS y que pasó, no, yo casi me pongo a llorar de la emoción porque realmente pues Joana, pues tú eres muy, como te digo, muy disciplinada, muy motivada y al mismo tiempo, pues tomar un examen muchas veces y no pasarlo, pues es un golpe muy duro emocional. You know, like we're very proud of Joana because she's very resilient, because taking a test many times and not being able to get that score you need, it's of course very frustrating, and you need that internal motivation, that drive, and you have it. I mean, you were already successful at the NCLEX, tú ya habías pasado el NCLEX y entonces son como batallas. It's like battles, no? So you first fight the NCLEX battle, and then you move on to the TOEFL IELTS battle. But of course, the people at Nash will advise you when to do which. Cuando llegan a nosotros, when you come to BSR, then it's our job to tell you, right, so let's go with the TOEFL. Y nos decidimos irnos con el TOEFL para contarles un poquito desde nuestro punto de vista, porque pues ya Joana lo había tomado, identificamos un nivel que la tenía literalmente cerca de la meta. Joana had already taken the TOEFL at least 2 times or 3 times. We had identified she was close to the goal. She needed to basically raise 10 or 12 points overall and 3 points in speaking. Ella necesitaba subir unos 10 o 12 puntos en el resultado global y 3 puntos en speaking. Y nos preparamos mucho en la estrategia. We worked really hard on the strategy.
And she was able to get the overall result. Subió, logró el resultado global, es decir, logró subir esos 10, 12 puntos. Porque trabajamos mucho en el writing, we worked really on the writing, her listening and her reading improved. And so, but unfortunately, desafortunadamente en speaking, ella obtuvo el mismo resultado, obtuvo el 23. I was a bit shocked, to be honest with you. A mí realmente me dio muy duro que Johanna haya sacado 23 porque realmente no, ella está mejor que el 23. Consideramos en ese momento, we considered in that moment when she got that 23 after all the preparation we had done, that it was probably the algorithm punishing her really hard for things that were beyond our control. Era el algoritmo que califica, castigándola muy fuerte por cosas que realmente no tienen que ver con su inglés, la pronunciación de las vocales, la rapidez con la que habla dentro, porque digamos el vocabulario de Johanna es muy rico. She uses a very, very rich and complex vocabulary, for example, and that showed in the score. But so we said, all right, you got the reading, you got the listening, you got the writing, you got the speaking, tienes las 4 habilidades, ¿por qué no intentamos el IELTS para que ensayes con una persona a ver cómo nos va? Y bueno, Johanna arrancó a empezar a prepararse para el IELTS. So Johanna started really preparing for the IELTS. We gave her the resources, le dimos los recursos también de preparación para el IELTS, material. Tuvimos unas reuniones en conjunto donde estuvimos trabajando. Incluso there was a moment, so we started working with the IELTS. We gave her the resources, we gave her material. We had private meetings where we worked on the speaking. But there was a moment where she got a bit confused with the writing. Ella empezó a confundirse con el writing porque el encabezado era diferente entre el TOEFL y el IELTS. The heading or the prompt was different between the IELTS and the TOEFL. And that was the day before the exam. And she was getting all frustrated. No, I'm doing really well in the reading, me está yendo muy bien en la lectura, me está yendo muy bien en la escritura, en el listening, pero la escritura me está yendo re mal. El speaking me está yendo bien, because she took tú pagaste también un simulador que te estaba también dando como un feedback. So at the and I told her, listen, do what you already do what you were prepared to do when we prepare for the TOEFL. Haz lo que tú ya sabes hacer, haz lo que te preparaste. Take the answer to a familiar place, to a place you manage, you control, and just write it. Y entonces, y afortunadamente nos salió una pregunta que era como las que habíamos trabajado en el TOEFL. Fortunately, she got a question which was very similar. It was a agree and disagree question. So she was able to basically take it home, and she got the result. But the most important thing, pero lo más importante es su resultado en speaking, porque el IELTS exige 7, o sea, para Estados Unidos, la organización exige 7. Y Johanna sacó 8.5. The highest score is 9. No, el resultado más alto en el IELTS speaking es 9. Johanna sacó 8.5. Es decir, she hit a home run. La sacó del estadio. So we're extremely proud. And no hubieras podido tener este resultado si no te hubieras preparado tan fuerte para el TOEFL, tanto lo que hiciste antes como lo que hiciste con nosotros. Simplemente hiciste un shift. You wouldn't have been able to get that result had you not prepared before us and with us, and then you were able to make the shift between exams and boom, get the score, and now it's out of your way. So go grab a pint of Guinness on my behalf and enjoy it. Sí, disfruta el gran momento, pero me pareció muy importante no solo felicitar personalmente y en público a Johanna por su trabajo. I thought it was extremely important to, even if we might next month continue with the conversation about learning to read and reading to learn, but I think this is extremely important. It's like having one of your peers, ver cómo una de sus colegas logró el resultado en inglés, logró literalmente chulear
she was able to basically take that away. Now it's gone. And now she's ready to move on in the process. Ya está lista para seguir en el proceso. Y yo creo que es un ejemplo para todos a seguir. Hay que ser muy resilientes. Probablemente van a tomar el examen muchas veces y no lo van a pasar por más estudios, por más ayuda que tengan, pero ahí vamos a estar para ustedes, para apoyarlos y para darles las herramientas. It's very probable that you will have to take the TOEFL or the IELTS many times until you get the result. It is unfortunate, but that's the way it is. But you have to be resilient. You have to be motivated. We're going to be there to support you. We'll give you the materials. We'll give you the resources. We'll give you the guidance. But we'll get the result. Final, sooner or later, we'll get it. But that's the reason, Joanna. I mean, we're so proud and we're so happy that you're here. Estamos muy orgullosos y muy contentos y que seas un ejemplo para los demás. Thank you, Robert. Thank you all, to all your team, and of course, you wrap it all in the best way. Don't give up. It's the only message I want to say to them. Don't give up, and of course, work with people. I mean, if I go to the past and I think what would I do different, probably I would look for a tutor before, right? Because I did somehow I thought I was wasting time because I didn't do it. But anyways, it's the way that it meant to be, and okay, don't give up anyway. Good. Thank you. Excellent. Muchas gracias, Joanna, y muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much, Joanna, and thank you very much for joining us today. Bye. Bye, thanks. Gracias, Johanna. Ahora, antes de empezar, cabe anotar que el objetivo es tratar de lograr el TOEFL o el IELTS en una sola tomada. Now, that being said, of course, the objective is to be able to pass the TOEFL or the IELTS in one shot, ¿no? Queremos eventualmente lograr pasarlo en uno, y para eso nos estamos preparando. That's why we're preparing for. We hope, I mean, de pronto les decimos todavía no lo tomen until you're really, really ready to take it. But sí, queremos eventualmente que el objetivo sea en un solo shot. Pero bueno, si de repente no lo pasan, ya saben de la historia de Johanna, y Johanna pues le dio, logró, o sea, no fue como que se pegó contra la puerta, se pegó contra la puerta hasta que por fin pasó, no, se pegó, miró para el otro lado, dijo, bueno, por acá, por aquí es, me preparo con BSR, hago esto, hago lo otro, y finalmente lo logró. But the important thing is just not to bang against the door time and time again until, oh, just out of pressure, you're gonna pass, you're gonna succeed. It's not gonna happen that way. So Joanna's story is a very good example that you can eventually stop, work with someone else, get some guidance, shift gears, and eventually get the results. So that's, I think, the main lesson for everyone. But yeah, of course, we want everyone to pass it on the first shot. That's of course. All right. So without further ado, I'm gonna begin with the presentation. Now, we're not gonna go taking into account that it's already 7:40. I'm gonna try to either speed it up or eventually, well, we can continue next month. Teniendo en cuenta que ya son las 7:40 hora de Colombia, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, o por lo menos de repente lo que nos toca hacer es dividirlo en dos, y ya el próximo mes continuamos con la segunda parte. Both David and Carrie, if you let us know eventually when it's getting too long. Pero pues de todas maneras vamos a intentar. Ok. Aprender a leer o leer para aprender. Yo quiero que en el chat, y Andrea, si me ayudas también, la gente nos diga, primero que todo, si leen o no leen. ¿Ustedes leen por placer
Yo, por ejemplo, leo como loco. I love to read. I read like crazy. I'm a, you know, like some people zap on the TV. I zap books. I have like 4 or 5 books. Yo tengo como 4 o 5 libros y yo hago zapping. Yo voy leyendo. Tengo libros físicos, tengo libros en la tableta, pero quisiera saber si ustedes leen, si tienen tiempo para leer y qué tipo de lectura hacen. No sé qué nos puedan poner en el chat. ¿Qué nos dicen por ahí? Leslie Germán dice que yes. ¿Quién más? Who else wants to share? If they read for pleasure, what do they read? ¿Qué leen? Parecer no hay muchos lectores. Ivana Martínez raised her hand. So some people read the newspaper first thing in the morning. Okay. Ivana, ponnos, David, do we allow people to speak or? Yeah, you just click the unmute button of whoever raised their hand. Okay, ¿dónde está Ivana? Ivana. Ask to unmute. Cuenta, no. Read book health. Okay, books about health. Very good. No, al parecer no. Raúl. Raúl Okay. levantó la mano también. Pero no lo veo a Raúl. Aquí Sí. le estoy dando permiso que hable, Okay. pero abre el micrófono, Raúl. Okay. All right. Okay. So we read for pleasure, but we also read to understand. Nosotros leemos por placer algunos, pero otros leemos para entender. Leemos para estudiar. We read to study. We read to understand subjects, procedures. Leemos para entender procedimientos. Hoy en día ya no solamente leemos en libros físicos, sino también leemos en Kindle y tablet. Not only we read in books, but we read in tablets and Kindle. But we all read to understand procedures. We read at work. Nos toca leer en el trabajo, ¿no? Nos toca leer memorandos que nos mandan. We read memos that we are sent, emails that we have to read, correos electrónicos. Instrucciones, instructions. Sometimes we get guidance, but sometimes we just have to read. A veces nos guían, nos dicen, miren, presiona aquí, haz acá, pero muchas veces nos tienen que dar instrucciones de cómo leer. Muchos de nosotros nos gustaría leer más rápido. A lot of us would like to read fast or faster, to read more. A mí me gustaría leer, me gusta leer, quisiera leer mucho más de lo que leo. Por eso he tomado cursos de lectura rápida. That's what I've taken, you know, fast reading courses. Read War and Peace in a couple of hours. No, I'm just kidding. Pero estos cursos de lectura rápida te enseñan trucos para leer y hay algo que yo les quiero decir. There's something that I would like to tell you. Es que el paradigma de lectura que nos enseñan en los colegios, the paradigm of reading that we are taught in schools is completely mistaken. A nosotros nos enseñan a leer en los colegios de la manera más equivocada posible y eso se nos queda de por vida. And that remains with us for life. We just learn to read in a bad way. So the question is, how do we improve our reading and why should we improve the way we read? Because now we're going to do this little survey. Why is reading important? Okay. Quisiera que hiciéramos una especie como de encuesta aquí entre todos para que pongan en el chat por qué leer es importante. ¿Ok? ¿Cuáles son las razones que ustedes consideran por las cuales leer es importante? What are some of the reasons? Leslie. I'm gonna
Some people is sending here to improve vocabulary, Mhm. to improve your knowledge or acquire knowledge. All right. No me dan permiso. Upa. Estoy tratando de ask you on mute. You just have to mute. Okay, Leslie. Okay. Hello, Robert. Leslie. Más que nada para adquirir conocimiento. Okay. To acquire knowledge. Sí, para adquirir conocimiento. Excellent. Yes, definitely, Leslie. ¿Qué lees tú? ¿Qué más lee? ¿Qué más? ¿Qué otras razones? Somebody's saying same here to fijar los tiempos verbales, to Okay. fix the verbal timings. I don't know if that's the right translation. Tenses. Yeah, the Tenses. All right, Thanks, so I made a little collage slide. Hice un pequeño collage aquí para responder la pregunta. I made a little collage here to answer the question. Okay, especially reading is important. Angie Germán. Okay. No. Angie, ya estás con permiso. Hello, Robert. How Para are you, informarnos. Okay. That's to basically get up to date with information. Con toda la razón. Yes. So. Más respuestas. Leer es importante ya que mediante la lectura desarrollamos comprensión de vocabulary, idioms, slang, phrasal verbs. I read for study, but I will love literature. It is important because our culture increases. Absolutely. Absolutely. La cultura aumenta montones. Culture increases a lot. So in this little collage, you see many of the reasons why we learn or why we read, especially when we're learning another language. Aquí tenemos muchas de las razones por las cuales nos es importante leer cuando estamos estudiando otro idioma. Por ejemplo, ampliar el vocabulario. Segundo, leer nos permite estudiar, ir a la universidad, incluso la posibilidad de estudiar en el extranjero. So we get to increase our vocabulary. Reading also allows us to not only study, graduate from college, maybe study in college in another country. Leer también nos permite estar en contacto con nuevas ideas, como decía Angie, actualizarnos. Reading also allows us to be in touch with new ideas. And if we read in English, we don't need to wait for the translation. Si leemos en inglés, no tenemos que esperar a la traducción. Reading also improves the way we write. Leer también nos ayuda a mejorar la manera como nosotros escribimos. ¿Quieren aprender a escribir mejor? Read more, lean más. You want to write better? You have to read more. But most importantly, and that's why I placed it in the middle, y lo más importante, y es la razón por la cual lo puse en la mitad, reading helps us think in English. Leer nos ayuda a pensar en inglés. Ustedes, Creo que no has cambiado creo que quisieras estar en la otra pantalla. ¿Cuál? No. Okay. ¿Ustedes están en el slide que tiene las 5 foticos o no? No. Sí, en el collage. En el collage. ¿Sí estamos en el collage o no? Yeah, sí. Okay. All right, so yes, aquí en el collage estamos viendo vocabulary, going to college, thinking in English, being in touch with new ideas, and improving our writing, ¿no? O sea, vocabulario, la posibilidad de ir a la universidad, la posibilidad de estar en contacto con mejores y nuevas ideas, la posibilidad de escribir mejor y
lo más importante, aprender a leer y leer en inglés nos permite pensar en inglés. It allows us to think in English. That's the most important thing. Ok. Viene el siguiente cuestionario. Okay. There's this following survey. I just want people to say yes and yes or no in the chat. Okay. Si de pronto alguien quiera comentar algo más, pues levante la mano, pero teniendo en cuenta pues que estamos contra el reloj, vamos a irnos un poquito más como en el chat. So, the first question, Andrea, let me know if the slide is there. Do you read every word of a passage? Yes. Okay, ¿ustedes leen cada palabra de un párrafo? Pongan en el chat. Leslie pone yes. ¿Quién más ponen? David, ¿qué están poniendo en tu chat? Parece que tenemos chats diferentes. No, the passage. Yes, no. Ok. Romina, ¿qué nos cuentas tú? Romina me puso yes. Yes. Ok. Les quiero comentar que deberían no hacer esto. You should try to avoid doing this. You should try to read faster and read the whole concept. Traten de leer más rápido y ir leyendo como el concepto completo, como en frases. Estamos igual que Romina, yes, ok. A veces leer, enfocarnos en las palabras no nos permite enfocarnos en los conceptos. Sometimes just focusing on the words does not allow us to focus on the concepts, and that definitely is not good for our comprehension. Eso no es tan bueno para nuestro entendimiento. Además, no es bueno para la velocidad en la que leemos. Also, it's not good for the speed with which we read. Okay? Siguiente pregunta. Do you read aloud? ¿Ustedes leen en voz alta? Ok, Romina nos dice que no, ella lee mentalmente. Leslie Germán dice que no. Algunos dicen escaneados, otros dicen que no, otros dicen que sí. Ok, Lisbeth dice, sí, la pronunciación es a veces que pierdo el contexto. claro. Yo Es también me pierdo, hasta en español. Claro. It's true. Pero leer en voz alta es un error que nos enseñan en el colegio. Sí, claro, uno tiene que tener la habilidad de poder leer en voz alta. Yes, we are taught in school to read out loud. And so, but in reality, when you're alone reading, you shouldn't read aloud or you shouldn't read out loud. Debes leer mentalmente, porque si lees en voz alta, uno lees más despacio y estás preocupado por la pronunciación y no por las ideas. If you read out loud, unless you're required to read out loud or aloud, you're more worried or you're more concerned with your pronunciation and you're not so much concerned with understanding the ideas. So, major no. Traten de evitar esto. Ok, si tienen preguntas, if you have questions, a leer más las oraciones. Excelente, Leslie, me encanta lo que pones. Eso es lo que estoy aprendiendo en BSR, a leer más las oraciones. That's the most important thing. Yes. Try to avoid this at all costs. Let us know if you have any questions in the chat. Déjenos saber si tienen preguntas. Ok. Siguiente pregunta. Do you read differently in English than in Spanish? ¿Leen diferente cuando leen en inglés que cuando leen en español? ¿Utilizan un método diferente? Do you have like a different method? Ahora sí. Ok. ¿Quién más pone? ¿Qué otras respuestas desde que estoy en BSR? Ok. ¿Qué otras ideas? Andrea, ¿te han escrito por ahí? No, Contestaron sí un par de personas. Ok. Adriana y Anel. Ok. ¿Cuál es el objetivo? En realidad el objetivo es leer
de la misma manera que leemos en español, poder leer en inglés. Claro, los nuevos, sí, porque en inglés es más por contexto que entiendo. Claro que sí. Tú deberías entender en contexto en español qué es lo que estás haciendo en inglés. You should understand context, both in Spanish and in English. That's what we need to do. We need to understand and go for context, both in Spanish and in English. Creo que es muy importante. So, do we read differently? Deberíamos que responder no. Tendríamos que leer de manera igual. Siguiente, ¿están viendo todos la tortuga? Perfecto. Do you think reading slowly helps you understand more? ¿Creen ustedes que leer lentamente les permite entender más? Sí, sí, porque en inglés es más por contexto. Romina dice que sí, leer lentamente, sí. Angie Germán dice que no. Mariel levantó la mano. No sé si puedas. Mariel ya no levantó la mano. Okay. So the answer is again and no. Traten de leer más rápido. Traten de leer los párrafos, los contextos, las frases. Try to read faster. I know you're learning another language, but even in English, incluso en inglés, traten de leer más rápido. Porque a veces leer tan lento, uno no entiende los conceptos, se enfoca en las palabras. Sometimes when you read slowly, you focus on the words, you don't focus on the sentences. So, Leslie, you raised your hand. Leslie levantó la mano, a ver si esto te da permiso. Listo, Leslie. Hola, Hola, ¿cómo hola estás? Robert. Ese es eso es lo que yo por ahí hablo con la gente que estamos juntos en BSR, que no tenemos que leer, tenemos que leer el contexto, porque si leemos palabra por palabra, como estábamos acostumbrados, perdemos el contexto. Entonces, leemos las oraciones o el párrafo y sabemos en qué contexto, qué es lo que están hablando, sobre qué. Correcto, perfecto, Leslie, esa es la idea. Y ¿saben cuál es la idea también? Como de una vez nos estamos preparando para el TOEFL, en el TOEFL nos va a tocar leer muy rápido. Tenemos 3 lecturas, cada una es de 20 minutos. Si nos enfocamos en las palabras, no nos va a dar el tiempo para responder bien. Since we're focusing on getting the TOEFL, to be successful at the TOEFL, if we read slowly and we focus only in words, we're going to be very slow. We're not going to have time to answer. Remember, there are 3 readings in the TOEFL. Each one you should read in 20 minutes, but read and answer the questions. Tienes 20 minutos para leer y responder las preguntas. So you have to start reading quickly. Also, the material at the BSR platform, the way you are doing it, the routes that we're doing with Nash are so demanding. There's so much material. You have to go fast. El material que ustedes tienen en las rutas de estudio que estamos trabajando con Nash y BSR es mucho, hay mucho material. Entonces, tienen que leer muy rápido y tienen que hacer las lecturas rápidamente porque si no, no les da el tiempo, no les da el tiempo. So, you gotta learn to read fast. Es importante leer rápido, leer las frases, leer el contexto. Okay. Do I look up every word in a dictionary? ¿Busco todas las palabras que no entiendo en un diccionario? Por favor, respondan. Cada vez que avanzo en la plataforma hago más rápido las evaluaciones. Excelente. Sí, 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 sí. Muchas Ok. personas contestaron acá, no, no. Una Ok. persona y 3 personas contestaron sí. Otras contestaron sometimes. Another one algunas veces y otro no. Ok. Traten de reducir al máximo la cantidad de palabras que buscan en el diccionario. Por ejemplo, en una lectura busquen máximo 5. In a reading, try to reduce to the max the number of words you look up
you look up in a dictionary. Say, I'm going to look up 5 words. The rest, I'm going to just try to figure out by context. El resto voy a tratar de entenderlo por contexto. ¿Se imaginan un párrafo ustedes buscando cada palabra? De repente es que el nivel no está para ahí, para ustedes. Pero tienen que literalmente tratar de entender contextos más que palabras. Ustedes se ponen un límite, 5 words, trato de entender primero el párrafo y después lo comparo. Leslie, excelente. That's what we need to do. Leslie says she tries to understand first the paragraph and then she compares it. Está excelente, excelente. No busquen todas las palabras en el diccionario. That's a no-no. Don't try Mira, to look. acá dice Octavio. I do and also look up for synonyms. Synonyms or synonyms? Synonyms. Synonyms. Okay, that's actually well, that's a great piece of advice. Lo que él busca en el diccionario, busca sinónimos. ¿Qué tan factible es buscar las palabras que no entendemos y después hacer observaciones con esas palabras? No solo factible, sino recomendable. How feasible is to look for the words that we don't understand and then try to make sentences or write sentences with those words. It's not only feasible, it's highly recommended. I mean, it's recommended by the FDA. Es recomendado totalmente, Lisbeth, lo necesito, porque that's something I do, for example. When I learn a word, I try to write the word in a sentence. Yo trato de aprenderme la palabra en una frase, porque uno no habla con palabras, solo los bebés dicen mamá, papá, Tarzán, agua. Uno habla en frases. Yo quiero comer algo, yo tengo una bicicleta rosada, whatever, okay? Those are the sentences you need to think more in sentences. Tenemos que pensar más en frases, es muy importante. Okay, next. Grammar is the key to reading better. La gramática es la clave para leer mejor. What do you think? Carrie, what do you think? I know the answer must be no. Exactly. But we all think, yeah, now you figure the pattern. But sí, todos pensamos que la gramática es la clave para leer mejor, pero no. Cuando leemos, busquemos no enfocarnos en gramática. Busquemos en tratar de entender. I know we think grammar is the key to reading better, but no. How do you improve reading? By reading more. ¿Cómo mejoran la lectura? Leyendo más. Tratando de entender y sacar la información lo más rápido posible. Entender y sacar la información. Try to understand and basically take out the information. But yes, focusing on grammar, not the best. Do you always read the same things? ¿Siempre leen lo mismo? Yo sé que uno tiene gustos. A David, ¿qué le gusta leer? What do you like to read, David? I like to read about the history of math. The history of math. Yeah, the number 0. Oh, the number no. You see what I'm working with? large quantities of that. You should see my bookshelves. You ought to see his bookshelf. It's frightening. David, you should take a picture and send it to us. Qué interesante, la historia de las matemáticas. Ok, muy bien, me encanta. Wow, the history of 0. O sobre ciertos artículos de enfermería. The number 0 is a fairly new number. People think it's an old number, but it's a very recent number. These are the kind of conversations we have. Yeah, I don't understand anything of that. Robert can translate for you. Sí, que el número 0 es relativamente nuevo. Ok, Sandra Vargas pone, el TOEFL tiene muchas lecturas académicas. Excelente punto. You just made a very, very valid point. Very, very important point. You should read
everything. Anything that comes to your hands. Traten de leer todo lo que llegue a sus manos. Newspaper, journals, books about nursing, books about health, books about politics, articles about sports, articles about sociology, history of math, you name it. Traten de leer todo. ¿Por qué? Porque si el objetivo es, o sea, obviamente el objetivo es mejorar en inglés. The objective is to learn English and improve in our English, but the objective is the TOEFL as well. El objetivo también es el TOEFL o el IELTS. Y van a salir preguntas de todos los temas. You're going to get readings from every subject. Anthropology, sociology, arts, wine tasting, whatever. They're not going to ask you about sociology. No les van a preguntar de sociología, no les van a preguntar de la historia del ballet, no les van a preguntar sobre cocina, pero la lectura es una excusa para identificar sus habilidades en inglés. They're not going to ask you about those specific subjects, but they're going to use those specific readings to try to extrapolate your skills in reading comprehension in English. So the more you read about different subjects, mientras más lean de diferentes temas, the better, mejor. Okay, so no lean solo de lo mismo. Yo sé que tenemos nuestros gustos. I know we like to read about certain things, or we tend to basically read about certain subjects. You know, I like to, of course, I like to read about linguistics. A mí me gusta leer sobre lingüística, aprendizaje, motivación, pero también me gusta leer de literatura y demás, y hay ciertas cosas que definitivamente no leo, pero no tendría que leer mucho más artículos de todo, ¿ok? It's very important. Now, Robert, last, perdóname, Romina dime. quiere decir algo. Y one of the best is to read The Economist for the wide range of articles they cover. Absolutely. That's Romina saying that? No, Pero that's Romina, David. David. David, it's you. I already knew it was David. Pero voy a- Yeah, he'll say, did you see this in The Economist today? No. Okay, but I'm gonna write here the web page that Robert recommends. Voy a escribir acá la página web que Robert recomienda. no, pero están acá. Tú la pero- tienes pero- ahí. Porque Okay. están aquí. Pero hablando de The Economist, I agree with David. The Economist is a fascinating magazine. Es una revista fascinante, pero el Economist tiene una cosa muy interesante que es que ustedes pueden oír los artículos. You can also listen to the articles. ¿No? Ustedes los pueden, you can hear them. So it's great. It's great. Una suscripción a The Economist o ir a la biblioteca cerca de ustedes es absolutamente, vale la pena, sobre todo antes de la preparación para el TOEFL. Hay artículos densos. Some of the articles might be difficult, some might be a little bit dense, but it's an incredible article that gives you, I think it's a wonderful spectrum, that's the word I'm looking for, in all the subjects. La verdad les da un enfoque muy amplio sobre todos los temas. Pueden encontrar artículos de política, de historia, de ciencia y de todos los países. To read each word in singular is most difficult to understand the context. Claro que sí, Sandra, pero toca, mientras más leas, más vas a salir de ese problema. Mira, aquí les recomendamos varios sites. Uno de ellos es Newsela, el otro es All You Can Read. Reading IQ, hay material gratis. Open Library, tienen también material gratis. En Newsela, you have free, some of the material is free, and you get, the good thing is that you get like questions from your readings. En Newsela, mucho del material es gratis y lo chévere es que les hacen como preguntas. Entonces es como una preparación para el TOEFL también. It's like a good way to prepare for TOEFL. All You Can Read, you get magazines from all over the world in different subjects. And All You Can Read, ustedes van a tener acceso a revistas de todos los países, obviamente, búsquenos de habla inglesa.
con todos los temas posibles. Reading IQ, van a tener lecturas más para niños. In Reading IQ, you're going to have more reading for children, but depending on your level, this could be very good. And Open Library, you have all the books in the world, and you can actually rent them or borrow them for free online. Increíble, ¿no? Que hoy ustedes puedan tener una biblioteca online donde puedan literalmente acceder a libros en inglés gratuitos por un tiempo, como en la biblioteca del pueblo, de la ciudad o de la universidad. Se los prestan por unos días. ¿Ok? Otro. Perdón, Robert, el de All You Can Read, que tiene algo súper, pues a mí me encanta, y es que tiene mucho contenido, tiene revistas y tiene periódicos, pero tiene los principales periódicos por país. Entonces uno puede hacer una búsqueda por país, en este caso es Estados Unidos como el foco de ustedes, entonces yo me iría a buscar en Estados Unidos y está por país y luego está por estados. Es súper chévere. Y si quieren, también pueden buscar como temas, arquitectura, medicina, bueno, está todo ahí, o sea, es como bien chévere de poder como buscar temas que les interesen. Correcto. Y David está poniendo axios.com. Can you tell us a little bit about axios.com? Oh, vox.com. Yeah, both of them. Axios, one of the nice things is obviously they cover pretty much every subject. So you can hear from obviously current politics to very detailed explanations on health, on science, on a great number of topics. The beauty of the articles are very short, very focused, and then you can easily expand them to learn more about the subject. So they are easy to understand, quick to read. You can, if you want to, just type axios.com, you'll see their format is a quick read of about, they'll tell you, it's a 1 minute read. You can learn about that subject in 1 minute and expand. El Axios.com es uno de los sitios más interesantes que existen. Ellos cubren obviamente una gran gama de tópicos, desde noticias hasta todo tipo de tópicos. Lo bueno es que los artículos son cortos, bastante bien enfocados, y si uno quiere expander sobre cualquier tópico, uno puede expanderlo. Y lo bueno de Vox es que, aparte de noticias, tiene un montón de artículos enfocados a explicar diferentes tópicos, y que uno puede aprender, y aprende cualquier cantidad de vocabulario también como parte de esos artículos. Excelente, excelente. Yo también los voy a chequear, no los conocía, so I'm going to check them out. To be honest with you, I had no idea they existed, but you learn something new every day. Aprende uno algo nuevo cada día. Quería mostrarles también en la plataforma de BSR, obviamente en the BSR platform, you have, of course, every week or every unit, you have a reading section, tiene una sección de comprensión de lectura. Y ustedes, por ejemplo, además, quiero mostrarles que ustedes en las lecturas, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero ustedes tienen, si ustedes despichan el mouse, if you select the mouse in our platform, you have many possibilities here, okay? You have the possibility of highlighting, and you select the color with which you highlight, right? Red, if you're someone that likes, so you highlight the sentences or the ideas. You can also take notes here, and maybe those sentences that you were talking about before, estas frases de las que están hablando antes, ¿no? Que les da Leslie, que les diera la posibilidad de repente escribir, ok, entonces, how long, ¿no? Pueden escribir, how long
is the class going to be? Entonces, ustedes pueden utilizar la palabra. You can use the word and incorporate it here and just keep the note. Also, I mean, you can highlight, put marks to some of the words, remove them, remove everything you marked. So that's something that also you can participate in the community, no? If you press this one down here, you can participate in the community and ask questions or collaborate with other people o colaborar con otras personas que están también en la plataforma y poner sus comentarios. No sé si se habían percatado de esto. Este es clave. This is the highlighter. This one is key because this one helps you basically highlight big chunks of material. Este les ayuda a ustedes a subrayar grandes pedazos de material. Y eso es también muy importante. Otro recurso que ustedes de repente no habían visto en la plataforma, me comentan, me confirman por favor si están viendo la plataforma en la pantalla. Please confirm if you're seeing Yes. the platform. All right, so here, si ustedes ven arriba, ok, ustedes tienen su curso, pero no sé si ustedes habían percatado. I don't know if you had noticed that here where it says resources, aquí arriba donde dice recursos, por ejemplo, ustedes pueden ir a noticias y acá tienen mucho material. You have a lot of material that is that we're curating. Tenemos mucho material que nosotros estamos curando, artículos de BBC News, artículos de yahoo.com, artículos de como por lo menos 5 o 6 fuentes que ustedes pueden literalmente entrar y leer, and it's always being renovated here in the platform, aquí constantemente. Entonces no sé si ustedes sabían que tenían este recurso en la plataforma. Otro recurso, another resource that you have on the platform is a list of recommended material that we have. We recommend not only some websites where you can further your practice of English. Aquí les estamos recomendando algunos websites donde ustedes pueden literalmente continuar con su aprendizaje de inglés, incluso más allá de la plataforma. Esto pues es bastante interesante. Uy, miren acá ustedes, the language coach es súper buena. This one from the language coach is really good. Otro recurso que también tenemos en la plataforma, another resource we have in the platform, but sometimes these are in English, is the blog. We have some articles here in the blog. Tenemos algunos artículos aquí en el blog en español, pero vamos a estar empezando a escribir artículos en inglés. We also have some, I mean, most of the articles on our blog are in Spanish, but we're going to start publishing some of our articles in English as well, so you can read them in English, para que los puedan leer en inglés también. Entonces, en la plataforma, fuera de los materiales que hay en el curso, también hay todos estos recursos que ustedes pueden encontrar en la parte de arriba. Ya para terminar, just to wrap up, here are, no la he visto porque hay mucho para hacer en la plataforma. Sí, Leslie had not seen it because there's a lot to work on in the platform. Yes, we have a lot, but take advantage. The more there's that platform is so rich. There's so much stuff in there. Hay tanta cosa en la plataforma, es realmente rica. Ustedes pueden realmente sacar provecho. Pero también hay mucho material que estamos poniendo por fuera de la plataforma. Y bueno, aquí estamos para ayudarles. Están los datos de Andrea. Si ustedes eventualmente quieren contactar con ella. My dog wants to participate as well. She always does. Pero bueno, aquí quedan los datos de Andrea y las redes sociales por si hay. Robert, y devuélvete a las tuyas por si para que te sigan en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Y ahorita estamos en Telegram también. En Telegram estamos generando un grupo grande. We're on Telegram right now, which does not have the limitations that WhatsApp has. And we're going to start actually teaching some free lessons there as well. Vamos a empezar a dictar
algunas clases gratuitas en Telegram, obviamente teniendo pues el quórum. So it's a lot of material, hay un montón de material tanto en la plataforma como fuera de ella. There's a lot of material not only in the platform but outside the platform where you can improve and increase and have access to all sorts of materials to basically get your act together before the TOEFL. Hay tanto material con el cual ustedes pueden realmente organizar su nivel antes del TOEFL para lograr sacar los resultados indicados. That being said, just to FYI, number one, I don't know if you know that WhatsApp increased the number of people you can have on a chat group. Oh, didn't know that. So, yeah. How many? I think they have for sure increased it to double, 512, but I think they were going all the way to 1028. So, so they will put they know that they need to match Telegram. So just a little FYI. Okay, So, that's good to know. Okay, that's one thing. En los grupos de WhatsApp se pueden hacer ahora mucho más grandes de lo que se podían hacer antes, para que ustedes estén enterados de lo que le estoy comentando a Robert. Bueno saberlo. Okay, so Robert, if somebody is a beginner, would you think it will be wise for them to grab initially some relatively easy books? I'm going to use the description as children's books. Will that be a good way to start reading, to get comfortable with reading before they advance? La pregunta que le estoy haciendo a Robert es para una persona que tiene un nivel básico o está comenzando, sería una buena idea acoger un libro que yo los voy a llamar libros infantiles o libros de niños para comenzar a familiarizarse y ponerse y para acostumbrarse a leer en inglés de manera más rápida. So what do you think about that? I would say yes. I would say yes. Yo diría que sí. Tanto al principio como en la mitad, como al final, both at the beginning, in the middle, and even at the end, but it's a good way to start, of course. Es una buena manera de empezar con libros de niños. Lo importante es no quedarse ahí. The important thing is not to remain there. Entonces, sí es clave que, sí, me parece una muy valiosa recomendación. Más aún, hay unos libros que se llaman, actually, they're called readers. Cuando ustedes entran a cualquier, de pronto, Pearson o Oxford, busquen los readers, que son libros como clásicos de la literatura universal, ¿no? I mean, classics of world literature, especially in English, you know, Oliver Twist from Dickens, or other books, which are A Christmas Carol and Canción de Navidad, y muchos de esos libros vienen como adaptados para el nivel. A lot of them are adapted to the level. So if you're A1, the book is targeted towards A1 students. If you're A2, A2, and so on and so forth. Si ustedes son A1, está adaptado a A1, luego a A2, luego a B1, y viene con preguntas. Entonces, tanto los libros para niños como comenta David, como estos readers, son altamente recomendados también. So the other question that I have for you is how helpful it is to have some of the grammar mechanics to become a good reader, or is just jumping ahead and starting to read is good enough, not worry about knowing enough of the grammar? La pregunta es, ¿qué tanto saber de la gramática le ayuda a volverse un buen lector comparado con solamente simplemente empezar a leer, no importa qué tanto uno sepa de gramática? Ok, la verdad yo soy de la filosofía y lo puse en uno de los slides. Yo opino que hay que literalmente botarse a la piscina y tratar de nadar lo más rápido posible. I am of the opinion that you
basically have to jump into the pool, as I said in one of the slides, and try to read from the first moment without worrying about the grammar. Realmente no tiene uno, yo soy de la opinión que no hay que preocuparse tanto por la gramática para poder leer bien. Hay que botarse a leer y tratar de entender como si uno fuera un niño. Try to understand like if you were a child, you know, understand the context more than really understand the grammar. Entender el contexto más que realmente entender la gramática. Esto es como que ustedes dicen, no, pero si no sé gramática, ¿cómo entiendo? But if I don't know grammar, how would I understand? And it's not really a chicken and egg. No es un huevo quien puso primero, el huevo o la gallina. Es uno realmente empieza a entender los conceptos y a través de entender los conceptos va a entender la gramática. It actually works the other way around. If you start understanding the concepts when you read, you'll start understanding the grammar. Of course, you have to study grammar. Obviamente toca estudiar gramática, pero no hay que ponerse, hasta que termine de saber las reglas de gramática, entonces ahí sí me voy a poner a leer. No, es al contrario. Pónganse a leer, estudien gramática y se les va a juntar, les va a hacer clic. Ok, yo tengo una última pregunta, Robert, y de ahí ya no te hago más dejo que la otra. La otra pregunta es, como profesionales, como enfermeros, como enfermeras, como ingenieros, como profesionales que somos, encontramos un cierto nivel de entendimiento cuando estamos leyendo un artículo, un documento, un libro que tenga algo que ver con nuestra profesión. Si yo empiezo a leer un artículo que tenga algo que ver con mi profesión, ya hay algunos vocabularios, hay algunas palabras que me ayudan a entender el contenido de alguna manera. Eso es un sitio para empezar. So my question to you is, if I focus a lot of the technical skills related to my profession, is that a better way to start, given that I'm kind of familiar with many of the things that they may be saying? Que la gente se esté familiarizada con algunos de los aspectos de lo que está hablando los artículos, y esa es una buena forma de arrancar el proceso de lectura. The answer is a very solid, of course. La respuesta es un por supuesto muy sólido y resonante, of course. ¿Por qué? Porque si ustedes ya están familiarizados con los términos, con los temas, les es muchísimo más fácil empezar a entrenarse para entender los contextos de los párrafos, las ideas. Because if you're already familiar with a lot of the vocabulary, a lot of the concepts that are behind, what is called, technical reading, special purposes reading, ¿no? Ustedes están leyendo sobre su carrera, sobre enfermería, sobre medicina, sobre términos. El ya estar familiarizados les da una gran ventaja para adquirir las destrezas de lectura, de comprensión de lectura rápida, de lectura de párrafos, más que enfocarnos en las palabras. It gives you that head start, David, where since you already know the vocab and the terms and the concepts, you will start you start literally training for reading context, reading paragraphs, reading faster. So definitely highly recommended. Sí, muy recomendado. Okay. Dalma dice, ella es una aspirante para iniciar el proceso desde cero y tiene muchas ganas de aprender, así que ya tienes otra persona lista para arrancar. Excelente, excelente. Tenemos a Lisbeth Torres también que está preguntando que cuáles son los costos y que en cuánto tiempo se puede, si empieza de cero, cuánto tiempo podría prepararse para el TOEFL. That's a tough question. Es una pregunta difícil, Lisbeth, pero el plan que estamos trabajando con Nash es buscar que en un año, máximo un año y medio, estés con el nivel para que puedas presentar el TOEFL de una manera exitosa. Es un reto muy importante. Van a tener que trabajar muy duro. It's a very important challenge. It's a challenge, for lack of a better word, but you have to basically put in the hours, put in the time, put in the effort. Necesitan literalmente estudiar muy fuerte, poner las horas, poner el esfuerzo,
but it can be done, puede ser logrado. And it has to be. Puede ser logrado y debe ser logrado, entonces, no, a por ello, Lisbeth, a por ello, go for it. Okay. Carrie, you wrote it nicely in Spanish, so you can say it. Carrie, I'm afraid that I did not write that. I just know how to copy and paste. oh, okay. Yes, this is from one of the folks on the in the meeting, and this was their comment. Una persona comenta que el problema que tienen es que van traduciendo a medida que van leyendo. Van leyendo y van traduciendo. Huge problem, and it's unfortunate we all do it. Try not to do it. Traten de no traducir. Traten de no traducir. Sí, es inevitable que tratemos de traducir, pero no, traten de hacer el esfuerzo de estar leyendo como si fueran un niño y tratan de ir descifrando los contextos sin tener que traducir. It is unfortunate, but yeah, we all try to translate, but try as much as you can not to do it. Try to think that you're a child and you're learning how to read. That's why David's advice of learning children's book is good, because they're short, small sentences, but still there are contexts and paragraphs. So it helps you think in sentences, and if you start thinking in sentences right away in the objective language, in the target language, that's going to be much better. Por eso es que es muy buena la recomendación que dice David de leer desde libros de niños o libros técnicos de enfermería que ustedes ya están familiarizados con los conceptos, porque eso les va a permitir enfocarse en tratar de entender o de leer en el idioma objetivo desde el principio, leer frases, más que concentrarnos en palabras. Yo sé que uno se siente inseguro. I know you feel insecure and you want to go for the translation y quieren ir por la traducción, but try to resist that temptation. Pero traten de literalmente resistirse a esa tentación, ¿ok? Vamos a leer en inglés desde el principio, así no lo entendamos todo. Let's try to read in English from the get-go. As even if we don't understand everything, it will definitely make us better readers, but better at the language, better thinkers in English, and of course, it will help us with our objectives. Nos va a hacer mejores lectores, mejores pensadores en inglés y obviamente nos va a ayudar a estar mucho más cerca del objetivo, que es sacar la nota que necesitamos sacar en los exámenes que tenemos que presentar. Y la última pregunta para ya no nos alarguemos mucho, Robert. Johanna te pregunta, ¿cuál es la intensidad horaria de estudio diario que tú recomiendas? Mínimo 2 horas. Pero Andrea, tú tienes también como un overall de lo que muchos de los estudiantes están haciendo. Pues la verdad, hay muchas personas que están estudiando 4 y 5 horas. There are many students, they are studying 4 or 5 hours per day. And it is really working for them. So, como que les está funcionando, así que obviamente mientras más exposición tengan con el idioma, mucho mejor. O sea, tampoco es solo plataforma. Está la plataforma, avancemos, pero también consumamos más contenido, el mayor contenido que podamos en el idioma. So it's not just the platform, we can also like try to, how do you say consumir, Robert? No, consume. Acquire. Consume. Acquire. The acquire or consume the English content. Leslie quiere decir algo. Leslie. Okay. El micrófono está cerrado.
Ahora sí. Hola, sí, yo, por ejemplo, estoy 4 o 5 horas en la plataforma y aparte trato de, por ejemplo, con mi hermana, enviarle un mensaje o a alguien y cómo lo escribiría en inglés. O ahora estoy viendo las series en inglés, para tratar de ver qué dicen. Aunque no lo entienda, trato de, trato de entenderlo. Y yo para haber tenido toda mi vida francés, a no haber dado nada, pero nada de inglés, a un par de meses, la verdad me siento re bien. Excelente. Nos encanta oír eso, Leslie. Je savais pas que tu Gracias. parlais, je savais pas que tu parlais français, Leslie. Ah, c'est super. Qué Ok, bueno. no. Además, Andrea está estudiando francés también. Y vas a poder hablar francés también con ella. Me encanta, no, mira, try to make it fun. Try to add things to the equation. Traten de mantenerlo divertido. No es solo la plataforma. Obviamente hay mucho tema en la plataforma, pero tomen pausas. Obviamente el cerebro no es, como decimos en Colombia, una matera con una planta y ustedes le echan agua, eventualmente se desborda. You know, the brain is like a plant. If you start adding water, it will eventually overflow. You have to take breaks. You have to do something else, even if it's in the language. Play a podcast, watch some series on Netflix. Sing a song, do a lyrics training, whatever it takes. Traten de Duolingo even, you know, open an app and do something, even watch some TikTok videos in English, lo que sea, para mantenerlo divertido, spice it up, pónganle picante, claro que sí, si no se van a aburrir y como dice, a mí me encanta, I love working with nurses because she gets so technical, like, aquí Lisbeth Torres pone, le da cefalea, y yo como, what is, you know, yeah, you get a headache, but sí, le da dolor de cabeza, but she wrote the technical term in Spanish. So I was reading it as like, claro, le da dolor de cabeza porque no retiene y se desespera. Hace pausa y después digo con una canción, una serie. Yes, do active pauses. When you're studying, do not go like 3 hours completely loco. No se enloquezcan y estudien por 3 horas seguidas. Hay que hacer pausas, hay que hacer breaks, hay que cambiar de actividad. El cerebro busca, el cerebro es como un niño chiquito. The brain is like a little kid. The brain wants to have fun. El cerebro se quiere divertir. Cuando ustedes estén estudiando un idioma, tienen que buscar actividades diversas para mantener al cerebro ahí como, uy, interesado. You have to look for different activities in order to keep the brain interested. But once the brain is interested and the brain connects, now we're going to get technical, your neurons, they start making the connections, you know, those little synapses. Si ustedes mantienen al cerebro conectado, las neuronas empiezan a hacer esas conexiones, esas sinapsis. Otra cosa que es importante, sleep well, try to sleep, duerman un poquito, porque cuando ustedes duermen, el cerebro va trabajando por ustedes. The brain starts working for you when you're asleep as well. So sometimes just relax, take it easy, chill. A veces pásenla bueno, relájense, duérmanse, échense una siesta. Yo sé que ustedes tienen unos horarios super crazy. I know you have really, really crazy schedules with your shifts. And sometimes you don't sleep. Y a veces no duermen. But try to incorporate it. That definitely helps in a language learning process. That helps in any process. In any learning process, taking breaks, sleeping, that definitely helps. Eso ayuda un montón. Robert, why don't you have your TikTok here? I don't know. We have to put it on. We have to, I mean, TikTok and Telegram. Yeah, we have to add it to the slide. Pero ya que... Sí, búsquelo en TikTok. ¿Cómo estás? ¿Es The Language Coach? The Language Coach en TikTok. Yes. Ah, sí, The Language Coach. Yeah. Acá se las voy a escribir. It's all educational. I'm not dancing. I'm not doing, I'm not doing dorky and quirky stuff. Estoy
obviamente meto un poco de humor, ustedes saben, pero no estoy ni bailando ni saltando. But one never knows, I might. There is one where I'm jumping. So that being said, I don't know if there are further questions, but some of the questions that people asked at the end, algunas de las preguntas que las personas preguntaron al final, yo creo que la próxima reunión podemos hablar de técnicas de estudio para que no se te reviente el cerebro, como dice Lisbeth y Leslie. I think maybe next time, David and Carrie, if you agree, I'll of course write this to Amanda, but we can talk about studying techniques and how to manage time and energy in order to not only study more and better, but also to prevent headaches, prevent stress, prevent all sorts of things that they're writing here now. So maybe we can focus on that. Sounds great. Perfect. Mhm. Okay. Very good. So, Carrie, you want to say goodbye and put the information on the screen and tell us about next events? Robert, sure again, do. Thank you. Yeah, thank you so much. What a great seminar. And I took notes on everything. So I'm going to use this for my Spanish study as well. So Excellent. thanks very much for that. No, you're more than welcome. That's great to hear. I'm also a student of BSR. So Okay. Let me answer one small question. Somebody's asking if you can approve the NCLEX exam without approving the TOEFL or the IELTS, and the answer is an absolute yes. There are two different type of objectives. Okay. You want to try to answer that, Carrie? So I'm afraid I didn't The question understand. is somebody asking if you can pass the NCLEX without passing the English exam. You can pass the NCLEX without passing the English exam. Many people take the NCLEX and then take English. I think it sounds like a better idea to take English and learn a lot and then take the NCLEX. But that's not a requirement. Yeah, actually, I'll explain that. La pregunta es si uno puede pasar el NCLEX sin haber pasado el examen de inglés, y la respuesta es absolutamente sí. La gran mayoría inclusive lo hacen de esa manera. Lo que sí es un requerimiento es tú tienes que tener un nivel de inglés para poder entender lo que estás haciendo en el NCLEX. Una vez que pasas el NCLEX, te puedes concentrar a finalizar tus esfuerzos de inglés y pasar el examen de inglés. Pero tienes que estudiar unos buenos, siempre les decimos lo mismo, tienes que estudiar unos buenos meses para alcanzar más o menos un nivel cerca del B1, para poder entender qué está pasando con el examen del NCLEX, para poderlo pasar. Y lo que puedes hacer, después puedes tomar el TOEFLicious o avanzar lo que necesitas para finalizar tu proceso del examen de inglés y pasar el examen de inglés. Y nosotros, claro que sí, ayudamos con la preparación para el examen del NCLEX completamente. 100%. 3 o 4 meses de estudio para preparación del NCLEX. Ok, Carrie, take it away. Pero no es con, perdón, yo adiciono, no es con BSR, es con otra compañía. Sí, la preparación para los exámenes de inglés son con para el NCLEX son con las academias que preparan para el examen del NCLEX. Normalmente usamos 4 academias, más que todo 2, Archer, UWorld, Kaplan, or NCLEX Brigade. Son las que más usamos, pero en realidad las que más usamos son Archer y UWorld. Yeah, it's all in English, all the NCLEX preparation. Toda la preparación para el NCLEX es absolutamente en inglés. Tienes que entender la preparación en inglés, tienes que tener un nivel de inglés para que tenga valor para ti. So my recommendation is
sign up with BSR Idiomas, get the language, and then you can do a much better job preparing for NCLEX because you'll understand things more. Okay, I'm going to, thank you so much. I really appreciate, these are just such great seminars with you. So thank you for all of your information and all of your help. And that Joanna, she was absolutely a success story. And, you know, Robert, you called her right away when she let you know about the passing of the score. When she let me know the passing of her score the same day, she said, I cannot thank Robert and BSR Idiomas for everything that they did to help me prepare. So thank you for that. And her interview is in about 2 weeks. Okay, that's what I wanted you to say. I think everybody should know about that. She is completely confident about this interview. She is going to go in, she's going to nail it. They are going to love her. She's going to get a job at the place she wants to be at because she's going to do such a good job. And her confidence is restored. Para que ustedes me entiendan, lo que yo le estoy preguntando a Carrie es que les comente el hecho de que Joanna tiene su entrevista en 2 semanas y con lo bien que le fue en su examen y su preparación de inglés, estamos 100% seguros que va a obtener la oferta laboral en el sitio que ella absolutamente lo quería para que en cuestiones de unos meses más ya la tengamos aquí en los Estados Unidos. And this is her dream job, but this is exactly where she wanted to go. Exactly. I mean, she said, this is where I want to be. And so, yeah, it's all good. Okay. So again, thank you. So next week, we are going to be meeting with a great advanced practice nurse. She is going to share her experiences, and we're really looking forward to that. And I'm going to just put up on my screen how you could contact David and Amanda also. For many people know Amanda, so please feel free to reach out to us. We can give you all of the information about BSR and their work and everything that you need to do to sign up. So thank you so much and good evening to all. Muchas gracias a todos y tengan magnífica noche. Carrie nos estaba contando que la próxima semana vamos a tener una enfermera practicante. Algunas personas que me han preguntado, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se estudia? ¿Y cómo se avanza? Aprovechen que vamos a tener una enfermera practicante. Nos va a contar cómo es el proceso, ese nivel de enfermería y ese proceso de enfermería en los Estados Unidos. ¿Okay? Tienen cómo contactarnos a nosotros y nuevamente les agradecemos mucho haber venido esta noche. Thanks, Robert. Thank you very, very, very much. Andrea, thank you very much. And we're looking forward to seeing you again in a few weeks. Thank you very much, David. So Thank you, much. Carrie. And thank you, everyone. So, and thank you, Andrea. Gracias por el espacio. Okay. Feliz noche. Feliz Good night noche to a everyone. todos. Buenas Night, noches. everyone. everybody. Thank you.